Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche hablaremos de las elecciones en Israel y del impacto sobre el proceso de paz en el Medio Oriente. Nuestro hashtag, numeral, más Netanyahu. Buenas noches. La jornada electoral transcurre bajo este... Bueno, les presento a quienes están hoy en el set para ayudarnos a analizar el resultado de estas elecciones en Israel. Comienzo por el embajador de Israel, Daniel Saban. Muchísimas gracias por estar aquí, embajador. Bienvenido al país, porque ¿cuánto lleva aquí? Hace 3 semanas. 3 semanas, o sea, recién llegado. Diego Charnovich, director de actividades del Centro Israelita de Colombia. Y están también aquí Alex Montero, director del Centro de Estudios Árabes, asesor de la misión de Palestina aquí en Colombia, y el profesor Víctor de Correa. Antes de entrar de una en el tema, quiero expresar mi solidaridad con la familia Camelo, Dos miembros de esta familia perdieron la vida en el ataque del museo en Túnez. Uno de ellos fue estudiante de una facultad que todavía llevo en el corazón, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado. Entonces, a la familia Camelo, al papá que logró sobrevivir ileso de esta tragedia, todos nuestros sentimientos de solidaridad desde el equipo de Hashtag. Les propongo entonces que para empezar a hablar de Israel, miremos una primera nota. El pasado 17 de marzo tuvieron lugar las elecciones anticipadas convocadas por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego de declarar a Israel un estado judío. El futuro de Palestina, la continuidad de los asentamientos colonos, la naturaleza del Estado de Israel y la situación fiscal constituyeron los temas principales de un debate electoral. El Estado de Israel es el Estado-nación del pueblo judío. Tiene iguales derechos individuales para cada uno de sus ciudadanos e insistimos en este punto. Pero solo el pueblo judío tiene derechos nacionales. Una bandera, un himno, el derecho de cada judío a emigrar a este país y otros símbolos nacionales. Los israelíes pudieron elegir entre 26 partidos, pero la campaña enfrentó principalmente a Likud, partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, de derecha con la Unión Sionista, de centro-izquierda, encabezado por Isaac Herzog. La Unión Sionista, que según las encuestas tenía la ventaja ante el Likud, se llevó una sorpresa al conocer que el primer ministro israelí ganó las elecciones con 30 escaños frente a 26 de la coalición centroizquierdista. Con esta victoria, Netanyahu podría convertirse en el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el poder en toda la historia de Israel, logrando así dar inicio a su tercer mandato consecutivo y cuarta vez en su carrera política. Hacia finales de la campaña, Benjamin Netanyahu rechazó la solución de 2 pueblos, 2 estados, asegurando que no se establecerá un estado de Palestina durante su mandato. Así contradijo su posición desde las negociaciones de paz de 2009, donde daba su apoyo a esta solución avalada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Netanyahu también aseguró que continuará promoviendo la construcción de asentamientos. Su principal oponente, Herzog, respaldó la creación de un Estado palestino y se comprometió con el proceso de paz en el Medio Oriente. La extensión geográfica de Palestina está en disputa. La ONU reconoce las fronteras establecidas previas a la Guerra de los 6 días en 1967. Tras los acuerdos de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina, ANP, administra los territorios palestinos, compuestos por Cisjordania y la Franja de Gaza, mientras que el resto de los territorios permanecen ocupados por Israel. La Organización para la Libertad de Palestina, OLP, tiene contabilizados 138 países que reconocen un Estado palestino. Algunos de los países que no la reconocen son Alemania, Panamá, Colombia, México, Guatemala, Canadá y Estados Unidos. Israel le ha congelado a Palestina unos $500 millones de los impuestos recaudados en su nombre, dejando en los ciudadanos y en las calles de Palestina resignación, en particular en Gaza, devastada por 3 ofensivas israelíes en 6 años. Bueno, embajador, ¿le parece si arrancamos explicando un poco cómo funciona el sistema político de Israel? O sea, ya tenemos los resultados de las elecciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora para armar un gobierno? Bueno, muy buenas noches. Al no tener constitución, somos un país relativamente joven, 67 años, y al tener un sistema político tan fragmentado, el sistema político israelí generó este mecanismo de que luego de las elecciones los partidos acuden, los líderes de los diferentes partidos que ganaron y se sabe los números, acuden al presidente del Estado, que generalmente no es una figura política, es mucho más simbólica, mucho más representativa, y recomiendan quién a su criterio creen ellos que puede formar una coalición. Y a partir de ese momento, cuando el presidente le da a uno de los líderes de los partidos ganadores la oportunidad de formar una coalición, empieza la marcha para realmente construir un gobierno con líneas ideológicas y de trabajo para realmente luego cumplir los 4 años de poder ejecutivo. Bueno, entonces estamos a la mitad de esta negociación de la coalición, pero la coalición aquí... No ha empezado todavía. Todavía no ha empezado. No. El presidente ha dicho... el próximo domingo va a haber la primera visita de los partidos al presidente Rivlin para recomendarle quién será el candidato para formar el próximo gobierno. Bueno, pero sí hay mucha llamada de teléfono, embajador. O sea, no habrá todavía reunión formal, pero hay mucha llamada y mucha construcción. Siempre. Entonces, ¿cómo ve Diego esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se va a poder formar esa coalición? Y entiendo que el presidente pidió o está empujando una coalición que es un poco contra natura dada la campaña que tuvo lugar, es decir, del Likud de Netanyahu contra su principal oponente Herzog. ¿Eso tiene alguna opción? ¿Qué tipo de coaliciones están contemplando? Ok, primero que nada, buenas noches a todos los televidentes. Lo que se está hablando ahora en Israel es mantener un gobierno de Netanyahu, que tuvo la mayoría con 30 mandatos, y ver con quién empieza a hacer la coalición. Para agregar lo que dijo el embajador, el Parlamento de Israel tiene 120 parlamentarios. ¿Qué quiere decir formar coalición? Netanyahu necesita, con la suma de todos los partidos, tener la mayoría simple de 60 más 1, que es la mitad más 1, de mandatarios. El panorama político, la gente habla de que se mantiene Netanyahu, seguramente se mantenga. Lo único que va a cambiar va a salir el partido Yesh Atid, que es en las elecciones pasadas fue el segundo partido más votado,
que es de centro-izquierda, Yair Lapid. La condición que puso Yair Lapid en las elecciones pasadas es él se sienta en la mesa, él tenía 19 mandatarios, si no entran los religiosos. Lo que va a cambiar, en mi opinión, es que ahora Yair Lapid perdió fuerza, ahora tiene 11, saldrá del gobierno y el cambio es que entran los partidos religiosos, el partido como Shas, el partido Sefaradí, y el partido Ashkenazí también religioso, que entran con aproximadamente 13 mandatos. Más o menos ese va a ser el cambio. Curules, o sea, exacto. Pero eso lleva a Likud, digamos, a Netanyahu mucho más a la derecha, ¿verdad? No necesariamente. El partido, si lo ponemos, la política israelí se ve en varios ejes. Nosotros estamos acostumbrados a política sudamericana, latinoamericana, que generalmente izquierda-derecha es en lo económico. En Israel, la izquierda-derecha, el tema más importante es los acuerdos de paz, el tema de territorios y el conflicto árabe-israelí, por decirlo de una forma. El partido más de derecha es Abait Yehudi, de Naftali Bennett, perdió un tercio de los votos. O sea, ese partido estaba en el gobierno antes. En estas elecciones pierde un tercio de los votos, tenía 12 mandatos, ahora tiene 8. La extrema derecha en realidad perdió fuerza, va a seguir un bloque de derecha, pero no tan fuerte. Los partidos religiosos lo único que hacen, no se meten tanto en el tema del conflicto, sino que se meten más que nada en el tema económico, ayudas a las yeshivot. Las yeshivot son los centros de estudio de la Torá, de la Biblia, y más que nada influyen en temas económicos. Pero antes de pasar a discutir qué impacto tiene esto sobre Palestina, Diego dijo, seguramente sigue Netanyahu. Embajador, explíquenos por qué dijo seguramente y no hay completa certeza. Yo no digo seguramente, no comparto lo seguramente. En la política en general no hay nada seguro y la política israelí aún más. Todo puede realmente, con esta estructura, digamos, de partidos, puede realmente variar. La arquitectura de construir un gobierno de coalición es realmente una negociación muy complicada. Todos los partidos vienen con unas exigencias, cada uno para su sector, y ahí hay que ser como un mago para lograr realmente reunir a todos y formar este futuro gobierno. Y por ende, posiblemente, y ya pasó en el pasado, que la primera ronda que el presidente dio a un candidato no resultó, no funcionó. Y volvió al presidente para decirle, mira, no he tenido lo suficiente posibilidad para formar un gobierno, necesito más tiempo. O, como ha hecho Tzipi Livni en su momento, renuncio. No estoy preparada para formar un gobierno. Entonces, esas negociaciones hay que esperar, hay que tener mucha paciencia y no descarto lo que has mencionado al inicio, de que la necesidad, la recomendación del presidente Rivlin podrían finalizar al final del proceso de un gobierno de unidad nacional, en lo cual el partido Unión Sionista con Herzog compartirá el gobierno con Benjamín Netanyahu. ¿Y podría haber alguna opción de que Netanyahu no consiga sus 60+1 y que Herzog sí? O sea, ¿hay alguna posibilidad? Existe, pero muy teórica. Ok. Entonces, ¿les parece si ya nos metemos, Alexander, Víctor, en el tema de qué significa más Netanyahu? Bueno, yo quisiera hacer como 3 apreciaciones muy concretas. La primera es que efectivamente el voto de Netanyahu fue un voto de derecha. En ese sentido, en un sistema abiertamente multipartidista como es Israel, que el 2000 para acá ha tenido más de 40 partidos políticos, son varias tendencias de derecha. No es tan fácil identificar una izquierda definida, sino varios matices de derecha. De tal manera que Netanyahu, recordamos en los últimos momentos de las elecciones, hace un llamado a que los colonos voten y los votantes de derecha voten bajo
el argumento que los árabes están votando, entonces sal a votar antes que los árabes logren más peso. En consecuencia, los electores están manifestando justamente una tendencia derecha. Por eso yo no veo tampoco tan simple un gobierno de unidad nacional, porque en ese sentido sería traicionar a esos electores que catapultaron a Netanyahu. Eso implica también que los escaños de los partidos de derecha, esa disminución sea relativa. Lo que pasa es que el mismo elector deja de votar por Bennett, deja de votar por Lieberman y ahora vas a votar por Netanyahu directamente. Aquí lo que tenemos entonces es una coalición muy similar en cuanto a proyección política a la que hubo en el periodo anterior. Muy seguramente uno quiera ser optimista. Yo no quiero decir que no hay nada todavía construido, que son promesas de campaña, que posiblemente el gobierno tome un rumbo distinto, pero infortunadamente Netanyahu lleva 2 periodos demostrándonos que no son promesas de campaña y demostrando que efectivamente está en contra de la solución de 2 estados y está favoreciendo la ampliación de los asentamientos. Entonces lo que se puede prever dentro de las posibilidades, como decía el embajador, es que tengamos un gobierno todavía mucho más complicado en el panorama. Diego decía que no necesariamente iba a ser más de derecha, pero hay algo que sí hace, digamos, como que lo pone a sospechar a uno, y es que en la última etapa de la campaña Netanyahu sí endureció su discurso cuando casi al final sale a decir, por ejemplo, que durante su mandato no habrá Estado palestino, por ejemplo, Víctor. Eso a uno sí le hace pensar que como dice Alexander, esto, digamos que hay un viraje hacia la derecha, o sea, viraje es una palabra grande, pero sino una profundización de la derecha, o lo ve usted simplemente como un recurso electoral, dado que ya estaban tan empatados. Yo creo que la principal diferencia que hay que hacer en los partidos israelíes, como son percibidos en el sector palestino, es muy sencillo: son más sionistas o menos sionistas. En el año 2003, cuando yo vivía en Jerusalén, que no es la capital de Israel, la capital de Israel es Tel Aviv, para que los televidentes le queden claro, recuerdo que en Jerusalén el debate entre los palestinos discutíamos y revisábamos los programas electorales y las posturas de los diferentes partidos políticos israelíes sobre el muro. Y no veíamos absolutamente ninguna diferencia. Es decir, los menos sionistas y los más sionistas compartían en que el muro era necesario. En el mismo sentido, si uno indaga desde el lado palestino, va a encontrar que la respuesta que uno encuentra en la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los partidos políticos israelíes frente a los asentamientos es su justificación, y el debate que tú muy bien lo planteabas, el problema es la llegada de los religiosos al poder, aumenta el discurso sionista, el discurso de la tierra prometida, del pueblo elegido. ¿A qué nos encontramos? Nos encontramos un escenario donde el debate interno en Israel existe, si son más o menos neoliberales, por ejemplo, los problemas de adquisición de vivienda, por ejemplo, el problema del desempleo que volcó a cientos de miles de israelíes hace algunos años, los famosos indignados en las calles reclamándole a Netanyahu sobre una política más proteccionista. Esos son los debates. Pero en el lado palestino, esencialmente, esto puede sonar a algunos a pesimismo, pero creo que hay que decirlo, el problema grave es que ninguno de los gobiernos anteriores, ni siquiera ni Netanyahu, ni Sharon, y nos podemos seguir devolviendo, ni Olmert en su momento, ofrecieron ninguna alternativa real de construcción de paz. Es decir, ahora ya lo dicen descaradamente, no va a haber 2 estados, pero antiguamente ni aceptaban la discusión, y con esto termino, de los refugiados del 48 que fueron expulsados por Israel, ni aceptaban que hay la necesidad de establecer fronteras seguras para los 2 pueblos, incluyendo el pueblo de Israel, que merece fronteras seguras y una vivienda en paz, sin duda. No aceptan que Jerusalén es una capital con estatuto internacional, que además lo propuso el gobierno colombiano en su momento, y no aceptan los asentamientos, que son todos ilegales según el derecho internacional. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral, más Netanyahu. Ya volvemos.